Todos se rieron de ella cuando la dejaron en medio del salón, con el anillo en la mano y la cara inundada de luces de cámara. Se reían incluso antes de que la palabra ruptura hubiera terminado de salir. El cuchicheo fue inmediatamente viral. La novia despechada, la chica que no supo escoger, una vergüenza para la familia. En las pantallas de los móviles, un video de 30 segundos mostraba a Ian levantándose de la mesa, un brindis maldito y la sentencia decidida del hombre que la dejaba frente a todos: no puedo casarme con alguien así. Fueron 10 segundos que rebanaron la mañana de Estela como si fueran bisturí. El golpe no fue solo público, fue simbólico. La noticia latió en el pecho de la ciudad y se expandió al segundo siguiente en forma de memes, historias y titulares. La luz fría de los flashes recortó su silueta cuando alguien grabó el instante exacto en que Ian echó a reír. Hubo comentarios que buscaban sangre, otros que celebraban la caída y unos cuantos que simplemente aplaudían el espectáculo. Cuando la multitud alrededor de la mesa volteó, sus gestos eran cuchillos, miradas que iban del desprecio a la diversión, manos que aplaudían con la solemnidad de un juicio. ¡Qué escena! ¡Qué descaro! ¿Y la familia? ¡Qué tontería! En ese banquete que pretendía celebrar un compromiso, Estela se encontró sola en medio de una fiesta que la rechazaba. Las conversaciones se desvanecían en susurros circundantes, los móviles se levantaban como pequeñas marcas de acusación. Alguien lanzó una carcajada aguda que se multiplicó hasta perder el sentido humano. Ella apretó el puño alrededor de la copa que aún temblaba en su mano. El anillo frío quemaba su piel. El mundo alrededor se movía con una velocidad que la dejaba gélida, como si ella fuera una estatua planteada exactamente donde la luz debía desgarrarla. No había sido un arrebato. Ian había tenido tiempo para preparar el golpe, semanas de mensajes fríos, excusas en público y un rumor sembrado de forma metódica. Detrás de esa escena hubo alguien que lo alimentó, y Estela lo supo en el silencio que siguió a la ovación hipócrita. En el centro de la sala, la familia que la había criado miraba con los ojos de quienes eligen. Susan, su madre en apariencia, tenía la mirada recatada, un gesto que juraba neutralidad, pero la tensión en su mandíbula decía otra cosa. A su lado, Yvette sonreía con los labios fríos, una sonrisa de quien siempre supo jugar las piezas justas. La primera vez que la dejaron así, en público, fue distinto, fue un tropezón. La gente lo olvidó. Aquella vez, el golpe fue un rumor pasajero. Pero esta vez, la vergüenza tenía pruebas. La red social la abrazó como la nueva broma favorita. En los patácares de la fama, las calumnias encuentran siempre sitio para crecer. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio y los cristales del salón todavía reflejaban la escena, Estela se sentó frente al espejo largo del vestidor. Fue un gesto automático buscar su reflejo, comprobar la cara que había visto en las noticias al día siguiente. Se miró detenidamente. Había alguien detrás de sus ojos que no reconocía, los párpados hinchados por la ternura, o por la humedad que no quiso llamar lágrima, el labio inferior que no quería sostener la contención. ¿Cuánto de ella quedaba cuando la definían por el gesto de un hombre? Los mensajes no tardaron en llegar. Primero, los textos que fingían preocupación. Luego, los que contenían cuchillas, capturas engañosas, verdades a medias, rumores preparados para ser creídos. Alguien anónimo compartió fotografías viejas con un pie de foto sugerente. ¿Embarazo sorpresa? ¿Por eso la boda se cancela? La ciudad, hambrienta de drama, se llenó de hipótesis. Un influencer subió el video con un comentario ácido y su canal estalló. ¿Quién iba a pensar que Estela Chao era capaz de esto?, decían en los hilos. La maquinaria del escarnio había encontrado combustible. Al día siguiente, la tienda donde Estela solía comprar, esa boutique con escaparates perfectos y un aroma a cuero nuevo, no le permitió pagar. Un discreto empleado, con el aire de quien cumple órdenes pálidas, le afirmó que su tarjeta había sido denegada.
Sobre el mostrador, la pantalla reflejó el mensaje en letras pequeñas: autorización denegada. El silencio que siguió fue una nueva humillación, no por la cantidad, sino por la sensación cruda de que alguien, por la noche, había decidido retirarle la llave de acceso a su vida. La tarjeta, prístina en su billetera, se convirtió en objeto inútil. Un par de mujeres con bolsas de compras, que conocía de vista, se acercaron con una mezcla de pena fingida y esa satisfacción complicada que la ciudad cultiva hacia los caídos. «¿Estás bien?», dijo una de ellas con voz morosa. Estela asintió sin mirarla. La verdad es que no sabía si estaba en pie por orgullo o por la mecánica de respirar. Salió de la tienda con la misma compostura que había conservado en el banquete, una estatua que camina. Por fuera no había rabia, por dentro un fuego oscuro que pedía una respuesta. De vuelta a la casa, la fractura se mostró en pequeños gestos. Susan la miró con la distancia de quien ha decidido tomar partido por la conveniencia. Le dijo palabras que se querían neutrales y que eran cuchilladas. «No es momento de dramatismos, Estela. La familia necesita estabilidad». Su voz tuvo el tono de quien justifica una traición con la palabra necesidad. Yvette, con su collar de perlas, pronunciaba bromas en voz baja, glorificando su nueva posición. Había algo en la manera en que la trataban que daba sensación de trámite. Ya no era una hija en la casa, era un problema que habían archivado. Esa noche la llamaron la chica abandonada en todos los titulares. En la televisión, un panel veía y comentaba el video con frialdad. La presentadora soltó un suspiro estudiado y preguntó a cámara si una persona en su situación tendría futuro. El insulto más doloroso no era la burla del público, sino la adjudicación moral de quienes, por costumbre, volvían todo fracaso en lección. Era la humillación transformada en instrucción pública. Pero la peor parte no fueron las miradas ni los títulos. Fue la sensación de haber sido sustituida, no solo en la vida de un hombre, sino en la propia casa. En la almohada, esa noche, recordó los juegos del pasado. Infancia entre risas, la promesa muda de pertenecer. Fue la demostración más brutal de que la pertenencia puede ser revocada. Ella sabía algo que muchos no sabían. La arquitectura de la casa estaba hecha de costuras frías. Había siempre alguien listo para tirar de un hilo y deshacer el lazo. Cuando el mundo se empeña en etiquetarte, te convierte en un objeto público, un cuento contado entre bebidas y memes. La ciudad había decidido su categoría. Pero en el interior, donde se guardan las cosas que no se enseñan, algo se revolvía con la calma de un tigre midiendo el instante perfecto. Estela se preguntó por primera vez si dejarse definir por una herida era la clase de destino que merecía aceptar. Esa misma noche, en una pieza apartada de la casa, llegó la primera señal de que no iba a ser así. Fue una tarjeta negra, gruesa, con el grabado minimalista del nombre Kiao Holdings y una numeración que olía a poder. No la tenía ella, apareció en manos de un mensajero que dejó el sobre con discreción en la mesa del vestidor. No venía con firma, ni con explicaciones, solo un papel doblado, un poco de hielo en la caligrafía. Para Estela, a tu nombre. La recepción del sobre fue un golpe de sorpresa y sospecha. ¿Quién enviaba esto? ¿Una broma? ¿Una burla más? La respuesta apareció en una llamada, un número que ella reconoció sin querer admitirlo. Era Ronan Kiao. La voz al otro lado sonó plana y firme, como el metal que no se perturba, pero con un matiz tenue que solo ella distinguía cuando la luna la obligaba a recordar. No respondas en redes, dijo sin preámbulos, no hagas nada público. Ven a la casa de campo al anochecer. No hables con nadie, solo ven. Fue una orden envuelta en una petición. Había algo más detrás de esas palabras, algo que no era solo protección. Fue la promesa de una alianza que, si bien no borraba el daño, ofrecía un cambio de escenario. Ronan había sido siempre una figura en segundo plano, el heredero enigmático, ahora convertido en una sombra poderosa que aparecía en los balances y en las noticias corporativas. No era precisamente un CEO cualquiera.
Su nombre aparecía en titulares por fusiones y decisiones frías, por su capacidad para mover activos y provocar terremotos en salas de conferencias. Había una distancia profesional que la sociedad respetaba. Respetaban su cuenta bancaria, admiraban su carisma silencioso. Pero entre ellos, en la historia privada, Ronan y Stena compartían heridas antiguas. Habían crecido bajo el mismo techo, compartido juegos de infancia y secretas lealtades. La relación entre ambos era una red de complicidades alumbrada por una infancia que no entendía aún de barbillas sociales. Aún así, en la casa corrían historias, y la gente murmura con gusto. Había quienes decían que la cercanía entre ellos tenía algo sospechoso, otros que eran como dos fragmentos de la misma porcelana, siempre listos a encajar. Stella, en la intimidad, guardaba una nueva sensación. No sabía si la ayuda que se ofrecía era desinteresada. Por eso, cuando Ronan la invitó, aceptó más por la necesidad de no estar sola que por confianza ciega. La llegada a la casa de campo fue un cuadro en sepia, el jardín iluminado por faroles, un coche oscuro que se detenía con el silencio de quien no desea llamar la atención. Ronan la esperaba en el umbral con el abrigo echado, la figura alta y detenida. Sus ojos, cuando la miraron, no expresaron lástima ni juicio. Había una tensión contenida que hablaba de un plan mayor. «Lo siento por lo del otro día», dijo Ronan con esa voz que no se deslizaba. No fue una disculpa teatral, sino la constatación de un hecho, algo que debía ser reconocido para poder moverse. Luego añadió, «Esto no va a quedar así». Stella miró, notando en esa frase la posibilidad de una salida que no pasara por suplicar ni por esconderse. Ronan le dio el sobre que había llegado a su nombre. Dentro, la tarjeta negra y, doblado, un documento que a simple vista no decía mucho, una clave, una dirección, una promesa legal implícita. Ronan explicó en pocas palabras que la tarjeta era operativa y que la dirección era para una cena privada donde algunos aliados, pocos y confiables, se reunirían. Había seguridad, había gente dispuesta a reordenar los hechos. No prometía venganza fácil, pero ofrecía una oportunidad, un escenario en el que Stella no sería la víctima espectáculo, sino la protagonista de una estrategia. El plan, simple en su apariencia, era eficaz por su audacia, transformar la narrativa en una sola noche, convertir la burla en asombro. Si la ciudad esperaba humillación, mostrarían poder. Ronan sería el protagonista visible, el CEO que presentaba a su compañía a un nuevo miembro valioso, la mujer que merecía respeto. En un mundo inclinado a creer en títulos, la aparición al lado de un hombre con credenciales sería una forma de reescribir el guión. No era una solución mágica, era una maniobra escénica que obligaría a quienes se burlaban a mirar de otra manera. ¿Te sientes lista para esto?, preguntó Ronan con una frialdad inquietante que no era desprovista de ternura. Ella pensó en todas las humillaciones, en la tarjeta denegada y en la cena que se había tornado en claque. Pensó en su madre y en las palabras de conveniencia. Pensó en las risas que todavía ardían en el aire. Pero sobre todo pensó en una pregunta que se le había ido formando desde que vio el vídeo. ¿Quién decide mi valor? Y en la respuesta, que salió más del músculo que del razonamiento, dijo, sí. La noche de la aparición fue orquestada con la precisión de una operación ejecutiva. Se hicieron llamadas discretas. Se compraron entradas de prensa controladas. Se eligió un lugar, una inauguración privada en un concepto store de lujo, un sitio donde las cámaras siempre están pequeñas y agazapadas, habituales de titulares. Allí, la ciudad suele esperar noticias y celebridades. Allí, la exposición es el platillo principal. Antes de ir, hubo un momento íntimo. Ronan le entregó un anillo pequeño, casi escueto, sin pretensiones de romántico convencional. Era una pieza sobria, un sello. No es para prometer, dijo, es para que no te olvides de que esto es tu decisión. Fue un gesto que no imploró amor, ofreció alianza. Stella sintió en ese instante que el objeto tenía más peso que la joya que Ian le había dado. Este era un sello de intenciones, una llave. Se lo colocó con lentitud, sintiendo la frialdad del metal como una confirmación de que estaba tomando la iniciativa. La ciudad, previa a la evidencia, ya rumiaba murmullos. ¿Había alguien detrás de Stella? ¿Quién podría respaldarla tan rápido? Algunos apostaron a una artimaña, otros a un error. En redes la expectación brotó. ¿Qué hará la despechada ahora? Si aparece con alguien poderoso, ¿la calle la perdonará? Los escritores de tabloides encendieron sus teclados como si prepararan una hoguera.
La entrada fue una secuencia en cámara lenta, el portón del concepto store que se abría con un leve suspiro metálico, el paso firme de Ronan junto a Stella, los flashes que comenzaron como relámpagos lejanos y se convirtieron en un vendaval visual. La verdad es que nadie estaba preparado para aquello. La ciudad espera caídas, no resurrecciones tan inmediatas. Había un silencio inicial en medio del ruido, la sorpresa. Los perseguidores de la noticia dudaron un segundo. Fue suficiente para que la escena se volviera viral de otra forma. Ronan no era un acompañante cualquiera. Su presencia en la entrada tenía la autoridad de quien maneja sus propios relatos. En un gesto calculado, le ofreció su brazo a Stella como si la presentara, no como un trofeo, sino como un movimiento de poder conjunto. Ella caminó por la alfombra con la espalda recta, el anillo simple brillando en su mano, y la mirada de la sala que ahora buscaba entender qué había cambiado. Las cámaras que ayer mostraban su caída solo segundos atrás, ahora enfocaban el contraste, la mujer que fue objeto de burla y a su lado el hombre que podía cambiar la percepción en un instante. Los flashes se multiplicaron, se oyó un murmullo que creció hasta la incredulidad. ¿Quién es él? ¿Qué relación tienen? ¿Se ha vuelto millonaria de la noche a la mañana? Las preguntas corrían y la ciudad se veía obligada a detener la carcajada para mirar. Había algo extraño y perturbador en la rapidez del cambio. Es en esos huecos donde nace la intriga más afilada. Del otro lado del salón, Yvette notó la entrada con una mueca que intentó disimular. Su sonrisa, que había sido la bandera de su ascenso, titubeó. Susan apretó los labios y buscó a su alrededor una salvación oscura, palabras que no llegaron. No era que la entrada los demostrara inocentes, era que los cambiaba las reglas del juego. En el rostro de algunas personas, la sorpresa se mezcló con la rabia. ¿Cómo se recupera la dignidad en una noche? ¿Cómo se le quita al público la presa que ya había sido cazada? Al verlos, los periodistas comenzaron a acercarse con preguntas que pinchaban como agujas. Ronan no respondió de inmediato a los adulones. Habló con calma cuando fue necesario, desplegando su natural control sobre las cosas. «Hemos venido a mostrar que las historias cambian si las personas lo deciden», dijo en una frase que sonó como titular. Luego miró a Stella de nuevo, con esa mezcla de distancia y cuidado que ninguno de los presentes entendía del todo. «Ella toma sus decisiones», murmuró, «lo suficiente para que se oyera y suficiente para que la audiencia interpretara la intención. Apoyo, firmeza, desafío». Stella sintió el vértigo de la transformación. A su alrededor, los rostros se recomponían según nuevas reglas. La palabra víctima comenzó a caer como una etiqueta que se despegaba. No desapareció, claro, la historia no se borra en una noche. Pero el escenario, el símbolo, la compañía de un hombre que podía mover la opinión pública había alterado el relato. La ciudad, siempre hambrienta de figuras, ahora tenía otro juguete sobre el cual especular. Mientras tanto, en una mesa apartada, Ian clavó los ojos en la escena con una mezcla de orgullo y furia. Lo que había planeado para humillarla se estaba convirtiendo en su propia humillación. Su gesto obedecía a la seguridad del que cree poder dominar todo. Pero la entrada de Stella con Ronan le mostraba una verdad amarga. La ciudad no sigue a quien infla la burla, sino a quien impone un nuevo orden. Y si ese orden estaba encabezado por un CEO millonario, las burlas tendrían que mudarse de lugar. La noche era un tablero. En el centro estaba Stella, cuya cara ahora se convertía en otra clase de símbolo. No la de la desdicha, sino la de la resistencia que había elegido. No era una transformación total, era el primer movimiento de una partida. Detrás de los lentes, los opinadores comenzaban a reformular su historia. Algunos ya escribían títulos nuevos. Otros, en un esfuerzo vano, maldecían en privado. Nadie, sin embargo, pudo desaparecer la sensación de que algo grande estaba en movimiento. La sensación de triunfo no se servía sin coste. En el mismo momento en que el murmullo cambiaba de tenor, aparecieron también las preguntas más dolorosas. ¿Qué alianzas había hecho? ¿Qué había aceptado para montar esto en 24 horas? ¿Hasta qué punto las victorias públicas de hoy eran precio de concesiones privadas? Las respuestas no estaban diseñadas para ser obvias, estaban envueltas en estrategias y silencios. Stella lo sabía.
Miró a Ronan y entendió que ese anillo no borraba viejas heridas ni garantizaba que la lejanía con su familia se cerrara. Pero en el momento exacto, con el brillo de la cámara en la piel y la ciudad atónita frente al repliegue de las burlas, la verdad era otra. Por primera vez desde la cena, ella tenía el control de la escena. Cuando la prensa comenzaba a acercarse con micrófonos, Estela sintió una mezcla de adrenalina y calma. Respondió con una frase que nadie esperaba: no vine a discutir chismes, vine a celebrar el trabajo y los nuevos proyectos. Fue una respuesta simple, limpiamente profesional. En su voz no había rastro de rencor ni de víctima, había decisión. La audiencia, hambrienta de escándalo, tuvo que contener un suspiro de decepción. No iban a tener lágrimas, iban a tener poder. En ese instante, una mano apareció en el brazo de Ronan. Era firme, como una promesa marcada en carne. Nadie en la sala podía saber si esa mano era propiedad de cariño, estrategia o ambas. Solo el gesto, la posesión visible, fue suficiente para cambiar las reglas del juego. Estela ya no era más un nombre a merced de los chismes, era el argumento central de una noche que reorganizaba la percepción. Pero la escena no estaba terminada. Mientras la prensa se reorganizaba y los murmullos se transformaban, alguien envió un mensaje que se filtró a las redes. Una foto anónima de la habitación del banquete donde Ian anunció la ruptura, acompañada de una nota insinuante. La imagen llegaba como una flecha, recordaba que todo esto se movía en frágiles equilibrios. Y en la pantalla de la sala un pequeño subtítulo emergía: pocos días entre la caída y la resurrección. ¿Qué verdad se oculta detrás de la prisa? Fue en ese punto, con las luces parpadeando y la ciudad expectante, que Estela miró a Ronan y notó algo en su mirada que no había visto antes. Una tensión nueva, como si esa noche fuera el primer paso en una guerra que nadie quería declarar, pero que ya había comenzado. Había apoyo, sí, pero también un precio implícito en la deuda del favor. Ella respiró hondo, sintiendo cómo el pulso marcaba la cadencia de una elección: seguir siendo la que sufre o ser la que organiza la narrativa. La sala se llenó de expectativas, las cámaras enfocaron el anillo, el logo de la tarjeta negra y la entrada nítida del hombre que ahora acompañaba a Estela. Y en medio de todo, una voz en off en la transmisión susurró: la pregunta no es si ella vuelve, sino cuánto pagará por su regreso. Fue una frase que atravesó la algarabía y dejó un silencio profundo, como si alguien hubiera cortado la música para recordar que toda victoria trae su factura. Allí, en el epicentro de la confrontación, la figura de Yvette se movió con frialdad. Hizo un gesto apenas visible que convocaba el contacto con una asistente. Susan, por su parte, respiró con la decisión de quien entiende que el mundo observa. Pero, aunque los planes y las alianzas comenzaban a desplegarse, la pieza que venía a continuación estaba aún sin jugarse. Había secretos por revelar, chantajes por desactivar y una verdad que alguien había prometido ocultar. Estela apretó la mano de Ronan con discreción. No era una prueba de romance, era un anclaje. Y mientras la noche quedaba marcada por esa entrada, la ciudad ya tenía un nuevo argumento que discutir. Algunos se sentirían traicionados por el cambio, otros fascinados. Pero sobre todo, se había sembrado una duda esencial: ¿hasta dónde estaban dispuestos a llegar quienes la habían humillado para mantener su versión de la historia? En el silencio que dejó la sorpresa, un guardia del concepto store se acercó y habló en voz baja al oído de Ronan. Las palabras fueron cortas: tenemos un problema, un mensaje, un chantaje. La frase cayó como una piedra en un estanque que parecía calmo. Estela sintió cómo el aire se endurecía. Hasta entonces, la noche había sido un movimiento calculado para recuperar su estatus. Ahora, una sombra nueva se asomaba. Alguien no estaba dispuesto a dejar que la historia cambiara tan fácilmente. Ronan la miró sin sorprenderse, pero con la firmeza de quien ya esperaba complicaciones. Dio un paso adelante, con la cabeza erguida, y dirigió su mirada hacia el lugar de donde venía el rumor. «Que lo traigan», dijo.
En su voz no había duda, pero sí la impresión de que lo que vendría a continuación no sería solo una exposición pública, sería una lucha por controlar la versión de la verdad. Y en ese momento, mientras las cámaras seguían encendidas, mientras Yvette apretaba los labios y mientras Susan buscaba una salida que no tenía, Estela comprendió que la noche que pretendía sellar su reivindicación apenas comenzaba. Se oyó un murmullo entrecortado. ¿Qué mensaje? ¿Quién chantajea así? ¿Se atreverán a exponer la verdad? Las preguntas flotaban como hojas. El salón, antes gratificante, se convirtió en jaula. La entrada triunfal había cambiado la mirada de la ciudad, pero también había hecho visible una nueva línea de fuego. Y en la mirada que Estela compartió con Ronan, algo quedó claro. Ganar no sería solamente un acto de presencia, sería pelear porque las piezas ocultas salieran a la luz en el momento preciso. Cuando el martilleo de las cámaras bajó un poco y la expectación hizo que la noche retomara el aliento, Estela sintió que todo lo que había anudado en esas horas, la tarjeta, el anillo, la entrada, no eran la cura, sino la primera maniobra. Había gente con poder para aprender o para destruir la verdad, y ese poder no siempre se alineaba con la justicia. En la mesa, entre copas y miradas, el destino de reputaciones se balanceaba en ambos sentidos. Al salir del evento, envueltos por el cosquilleo de las noticias en directo, Estela supo algo íntimo. El verdadero combate empezaba cuando las luces se apagaban. La entrada con el CEO había sido la jugada necesaria para recuperar una narrativa. Pero el siguiente movimiento, el que marcara la diferencia entre humillación y reparación, tendría que ser orquestado con la misma frialdad y quizás con más aliados. Y mientras el coche los alejaba hacia la oscuridad, la ciudad se preguntaba si la resurrección sería permanente o una iluminación pasajera en una noche demasiado breve. El coche se deslizó por la noche como un animal que sabe a dónde va. Las palpitaciones del motor hicieron de metrónomo mientras las luces de la ciudad se quedaban atrás. Estela apoyó la cabeza en el cristal y dejó que la luna hiciera un mapa de sombras sobre su rostro. Había aire frío en la ventanilla. Había, también, una claridad nueva que no supo nombrar. La sorpresa no había borrado lo que dolía, pero le había dado una herramienta en la que apoyarse, la decisión de no permitir que la humillación fuera la última palabra. Ronan condujo en silencio. Tenía la mirada fija en la carretera y la calma de quien ha aprendido a no mostrar cuerda cuando el viento aprieta. De vez en cuando, clavaba la vista en el asiento junto a ella, buscando algo que fuera más que gestos. El sobresalto del mensaje anónimo aún resonaba como una piedra en el agua. Sabía que la entrada triunfal había cambiado el tablero. También sabía que en el ajedrez del poder los contrincantes no se rinden por orgullo, buscan venganzas que tardan en madurar. Una vez que el coche se detuvo en la casa de campo, lo hicieron con cuidado. La mansión parecía dormir. Solo las luces de las ventanas confirmaban que no estaban solos. Leo los recibió con la discreción del que está acostumbrado a no interrumpir órdenes. Ronan no perdió tiempo. Trae al equipo de seguridad. Que no salte nada en redes. Y contacta con Lynn. Dile que necesitamos rastrear ese mensaje ya. Estela caminó por el pasillo con la sensación de una persona que mira su propia casa después de un terremoto. Todo está en su sitio, pero las grietas aparecen en lugares que antes eran invisibles. En la mesa del salón había una bandeja con una taza de té. Ronan se sentó frente a ella, sin dramatismos. «No pienses que esto es solo una maniobra para la prensa», dijo. «Si alguien ha empezado a apretar, no se detendrá solo porque el público cambie de opinión. Tenemos que asegurarnos de que no puedan manipularte». Ella lo miró. Había preguntas en la boca que mordía. ¿Qué precio tendría todo esto? ¿Qué quería él a cambio? Ronan no respondió con palabras largas. Le entregó un informe escueto, con números telefónicos, transferencias anómalas, una foto de baja resolución de quien había enviado el mensaje al evento. Señales de un grupo pequeño, organizado para presionar a personas públicas, chantaje, compra de imágenes, amenazas, explicó. Sean Sheng es uno de los nombres que aparece. Si te suena familiar, mala noticia. Opera en círculos que mezclan lo legal y lo sangriento. El nombre la golpeó como un golpe seco.
Sean Sheng. Había rumores en la ciudad. Gente que desaparecía por deudas, negocios que pagaban para no ver sus vergüenzas en pantalla. Ronan dejó que la gravedad de la asociación hiciera su trabajo. «Vamos a montar un cerco», dijo. «No te va a salvar un solo hombre. Te vamos a proteger con gente que sabe cómo atrapar a quienes mueven hilos así». Estela no necesitó que nadie dijera lo obvio. La historia ya no se resolvía solo con el eco de una entrada elegante. Tenían que contraatacar. Tenían que encontrar los hilos que conectaban la burla con la extorsión. Y lo harían con estrategia fría, porque en este juego la sentimentalidad era un lujo que pagabas caro. Antes de que el amanecer pudiera pensar en aparecer, el equipo había activado protocolos, llamadas a periodistas aliados, consultas con un bufete que conocía la sombra de los chantajes digitales y la contratación de una firma de ciberseguridad que empezaría a seguir el rastro de los mensajes. Ronan había trazado un perímetro. Para él, aquello no era personal, era función. Pero su mirada, cuando la dirigía a Estela, hablaba de algo más, de quien no puede negar que la proximidad de otra persona deja residuos. Esa madrugada, mientras las luces de la casa se mantenían en guardia, Estela decidió que no sería un objeto pasivo en la operación. Abrió su teléfono y empezó a recomponer archivos. Había guardados correos, mensajes antiguos y una carpeta que, por descuido o por destino, contenía fotografías de hace años. Una de ellas, con un sello hospitalario apenas legible, mostraba 2 bebés envueltos en mantas blancas, anotaciones a mano y el nombre de una enfermera. Había algo que, en la línea fina de la letra, no encajaba. Un número de registro que no coincidía con la fecha que le habían contado en casa. Estela sintió que 2 cosas se aferraban a la misma raíz, su furia y la curiosidad. Decidió entonces lo que habitualmente toman las heroínas de las historias que quieren más que consuelo: ser dueña de la verdad. No se trataba de ver quién ganaba en la red social, se trataba de saber si, detrás de la sombra de la familia que la crió, había una trama construida con miedo y conveniencia. Encontraron pistas pequeñas, un cargo repetido a una cuenta de terceros, una transferencia a nombre de una empresa fantasma, una factura de un abogado con referencias codificadas. Ronan movió piezas, llamó a un viejo amigo en la fiscalía, pidió la apertura de una investigación preliminar. No era espectacular, pero fue eficaz. Las piezas empezaron a encajar. Y cuando el cerco empezó a cerrarse, las respuestas llegaron con violencia. Fue Sean quien dio el primer paso visible. Una llamada interceptada por los servicios de seguridad, en la que su voz ronca hablaba de apretar hasta que cedan y de una demostración que haga creer a todos que no hay vuelta atrás. Había una cita, un lugar en las afueras, una hora en la que la ciudad se distrae, la promesa de una exposición pública. La posibilidad de un material aún más hiriente que el vídeo del banquete. Ronan no dudó, desplegó a su equipo. Mark, el jefe de seguridad, organizó un dispositivo con discretos vehículos, pretextos de tránsito y un puesto de vigilancia en la carretera de acceso. La operación sería una trampa. Dejaban la sensación de fragilidad, pero preparaban la captura. Ronan le dijo a Estela que no fuera a la cita. Ella no le hizo caso. «No te lo permito», dijo él con la firmeza de quien pronuncia leyes. «Si vas, arriesgas más que tu reputación». Ella respondió con una mirada que ya no suplicaba. «Si te tengo que pedir permiso para dividir mis decisiones, quizá esto no sirve. Pero no voy a ir sola. Voy con quien entiendo que puedo confiar». Fue así como Estela salió, vestida con una sobriedad intencional, junto a Ronan y 3 hombres de seguridad. No hizo falta publicidad. La noche tenía ese aire cortado que presagia encuentros peligrosos. La carretera desierta, la bruma en el borde del asfalto, la estación de servicio cerrada donde se verían las luces intermitentes de un coche desconocido. Pero la trampa no funcionó como esperaban. En el borde del claro, alguien más había leído las hojas del plan. Fueron rodeados por una furgoneta negra que apareció como una sombra desde el lateral del camino. Hubo gritos, órdenes que entraron en discordia. 2 hombres bajaron, se movieron con la aspereza de quienes no temen romperlo todo. Un forcejeo, un empujón. En medio, lo inimaginable. Con un movimiento rápido, alguien agarró a Estela por el brazo y tiró de ella hacia la furgoneta. El mundo se redujo a un segundo. La fricción del tejido, el golpe sordo de una mano, la sensación de ser desplazada fuera de la propia voluntad.
Ronan reaccionó con la rapidez de quien tiene a su alrededor escudos entrenados, pero la diferencia entre los buenos planes y la picardía de la calle es la sorpresa. Un cómplice había cortado la carretera de escape. Mark ordenó fuego de advertencia. El caos fue real. 2 hombres saltaron dentro de la furgoneta y en el mismo instante se escuchó el motor prendido como si una bestia conociera su turno. Stella no perdió la cabeza. En el forcejeo, escondió un pequeño dispositivo en su chaqueta que usaba para sesiones de entrenamiento, un localizador personal con micrófono y cámara. Con dedos que parecían de hielo, logró activar la grabación. No era heroísmo cinematográfico, era una decisión práctica. Registró los gritos, la voz rugosa del que la tomaba por el hombro, las órdenes de un hombre que gritó Sean para que quedara claro quién dirigía la operación. La furgoneta arrancó. Ronan, furioso, no persiguió de inmediato, no era un imprudente. Ordenó cerrar puentes, cortar rutas, activar cámaras de la carretera. Mark y su equipo saltaron a la persecución desde puntos estratégicos. La ciudad, que a veces se alimenta de golpes, no asistiría impasible. En la radio, una emisora había tomado la noticia y estaba transmitiendo en directo lo imprevisible. Ronan mandó a alguien a cortar esa señal. No porque quisiera encubrir, sino porque necesitaban maniobrar sin que la difamación marcara el ritmo. Dentro de la furgoneta, Stella se encontró con los ojos de un hombre que no ocultaba el desprecio por lo que ella representaba. No hubo ataques sexuales. La mano que la sujetaba era brutal por su fuerza, no por un diseño sexual. Ella sintió miedo, rabia y la claridad de que debía actuar con inteligencia. Usó la grabadora y la voz. «Si me haces algo, te vas a arrepentir», dijo con voz cortada para que las palabras quedaran en la cinta. Las advertencias tienen poder cuando alguien sabe que serán escuchadas. Y cuando la banda sonora de una injusticia se convierte en prueba, todo cambia. La furgoneta se desvió por caminos de tierra. Los secuestradores buscaban un lugar donde negociar sin testigos. Pero la ciudad no duerme. Las cámaras de la periferia registraron la matrícula. Un dron contratado por Mark siguió la ruta desde el aire y el localizador que Stella había activado enviaba un punto a la seguridad de Ronan. Cada uno, a su manera, fue una hebra que tiraban hasta encontrar el ovillo. El rescate no fue una escena de película de un solo hombre que irrumpe y salva. Fue una operación conjunta, milimétrica. La fiscalía, gracias al aviso de Ronan, había conseguido una orden de detención por intento de secuestro. Un equipo de intervención cerró el paso en un desfiladero donde la furgoneta quedaría sin salida. Pero también hubo pantallas. La grabación que Stella había hecho empezó a transmitirse a un canal seguro asegurado por uno de los amigos periodistas de Ronan, quien había prometido publicar solo lo necesario para que la policía no tuviera que arriesgar pruebas. La exposición calculada forzó a los secuestradores a precipitarse. Cuando la furgoneta encajó en la trampa, los hombres intentaron escapar. Hubo un intercambio, órdenes, gritos, la sensación de un mundo que se desmoronaba para quienes habían pensado controlar la narrativa. Los uniformados saltaron como sombras que recuperaban un territorio. Ronan no estuvo en la vanguardia, se quedó detrás, observando con la tensión de quien no permite que la conmoción sustituya la estrategia. Mark y su equipo sacaron a Stella de la furgoneta con cuidado médico. La tuvieron un momento entre manos, la protegieron como si fuera un objeto frágil del que dependía el resto. La noche volvió a respirar. Stella, sobrecogida, se apoyó en Ronan y dejó que la silla absorbiera la fuerza que le faltaba. Nadie celebró con triunfalismo. Había lágrimas, sí, pero más que alivio, una tristeza bronca por lo que la ciudad permitía. Las imágenes que Stella había registrado, sin embargo, eran un arma. La voz de Sean y sus hombres, la escritura de las órdenes, la falta de sofisticación en su intento de ocultarse, eran pruebas. No era solo una humillación pública, era una operación criminal. Al día siguiente, la noticia explotó. No como una hoguera que arrasa sin control, sino como una luz que descubre rincones. La policía publicó comunicados, la fiscalía anunció cargos, y la grabación que Stella había activado circuló de forma controlada como evidencia. Shan Sheng fue arrestado en su escondite, sus cómplices fueron identificados. En una rueda de prensa donde los fiscales mostraron el material y la secuencia de la captura, los nombres comenzaron a caer como fichas en un tablero. Proveedores de contenido falso, cuentas fachada, pagos a influencers para magnificar rumores. El escándalo se profundizó.
Pero no todo se resolvió con una detención. La investigación permitió seguir los hilos hacia quien había pagado el montaje inicial del banquete. Había contratos, transferencias, órdenes firmadas desde una oficina con sello familiar. El rastro apuntaba, desgraciadamente, hacia adentro. Mientras la ciudad discutía fantasmas nuevos, Stella y Ronan tuvieron que enfrentar una verdad más íntima. Alguien de la casa había participado activamente en la campaña para sustituirla socialmente. Los documentos encontrados por la investigación privada de Ronan no era solo músculo, había inteligencia, revelaban pagos a influenciadores y la compra de fotografías comprometedoras. Entre las firmas que aparecían en un contrato, con la tinta ya difuminada por intentos desesperados de borrado, había un nombre que las palabras no podían suavizar: Yvette Liang. La idea golpeó con una barriga de metal frío. No era sorprendente del todo. La sonrisa fría de Yvette durante la cena ahora adquiría otro volumen. No solo había tomado partido, sino que había movido piezas en las sombras. Ronan mostró las pruebas a Stella en la sala de reuniones de la empresa. Eran facturas, mensajes y una transferencia a la cuenta de Sean. La intención era clara: desacreditar a Stella y colocar a Yvette en el centro. Había detrás un plan para reescribir la herencia emocional de la familia Chao. Susan, cuando se enteró de la dirección que tomaban las pruebas, intentó una defensa torpe. Al principio negó todo. La vida ha enseñado a quienes la practican a sostener mentiras con gestos convincentes, pero las pruebas no son fáciles de domesticar. Cuando la fiscalía pidió audiencias preliminares y la prensa exigió explicaciones, el castillo de neutralidad de Susan empezó a resquebrajarse. La presión social, que había usado como arma, ahora la convirtió en acusada de indecisión moral. La escena que vino fue dura y tuvo el sabor metálico de las confesiones que llegan tarde pero son necesarias. Susan se presentó en la sala donde Stella y Ronan esperaban. No hubo ceremonias. Su voz, al principio, tembló por la tensión de quien necesita pronunciar vergüenza ajena. «No era mi intención hacerte daño», dijo. «Lo hice por miedo. Temía perderlo todo». La confesión la dejó desnuda. Reveló que había aceptado que Yvette ocupase un lugar que, en la percepción familiar, necesitaba estar asegurado. Había pactado con consultores de imagen y con abogados para proteger lo que creía que aseguraría la estabilidad económica de la familia. Dijo que había visto a Stella como un riesgo, un capricho que amenazaba la armonía con quienes tenían poder sobre el negocio. Todo ello fue dicho con la voz que se parte por los costados. No hubo lágrimas teatrales, hubo arrepentimiento verdadero. Stella escuchó en silencio. Las palabras de Susan no borraban la humillación, pero aclaraban las motivaciones: miedo, supervivencia, conveniencia. No disolvían la traición, pero al menos colocaban la culpabilidad donde correspondía. Yvette, al ver que las pruebas la señalaban, trató primero de negar, después de desviar y finalmente de acusar. Intentó convertir la víctima en victimaria. Intentó, en un último acto desesperado, salir por la puerta trasera de la moral pública. La Fiscalía, con la contundencia de los hechos, inició cargos por difamación organizada, fraude y cooperación para extorsión. Sean recibió cargos severos. Yvette se quedó en el ojo del huracán con su carrera social destrozada. La ciudad, que tanto gusta de las alturas y de las caídas, se dividió. Algunos aplaudían la caída de quien había sido la nueva favorita. Otros miraban con inquietud la facilidad con la que se movía la maquinaria judicial. Entre tanto movimiento, el corazón de Stella necesitaba algo más que justicia externa. Necesitaba ordenar su mapa interior. Ronan le ofreció de nuevo opciones. No quería forzar un perdón que no fuera genuino. «No tienes que perdonar hoy», le dijo, «pero tienes que decidir qué quieres construir con lo que queda». Esa pregunta la atravesó. Diego, su viejo jefe en la fundación en la que ella había trabajado antes de todo, le envió un mensaje simple: «Si quieres, podemos celebrar algo pequeño, para empezar otra vez con los pasos correctos». Fueron palabras que le recordaron a Stella que la reparación no siempre es pública. A veces empieza por actos mínimos de coherencia personal. Decidió entonces que la reparación debía ser doble: penal hacia quienes la habían atacado y restauradora hacia su propia vida. Con la ayuda del bufete, comenzó un proceso para limpiar su nombre. Con la ayuda de Ronan y de algunos aliados, organizó una campaña de transparencia.
En lugar de pelear por titulares sangrientos, mostró documentos, abrió audios y ofreció entrevistas donde relató lo sucedido, con la serenidad quien ha decidido contar la verdad sin rencor. No buscó explicar cada herida, prefirió contar lo que había aprendido. La prensa, hambrienta de sensaciones, primero buscó la sangre, después la explicación. Hubo programas que intentaron volverla a convertir en espectáculo. Hubo otros que, por fin, le dejaron la palabra. La vieja división social la miró con nuevos ojos. Algunos dejaron de aplaudir a quienes la habían destruido. Otros, sin necesidad de redenciones públicas, pasaron a otra cacería. La ciudad, en su ritmo voraz, encontró nuevas presas. Pero para Estela, lo importante era que la historia dejaba de navegar por rumores, se estaba trasfondando en pruebas. Hubo audiencias públicas donde se mostraron transferencias a cuentas falsas a nombre de empresas de imagen. Se demostró que Yvette había pagado a Sean para fabricar material y luego amplificarlo. Los fiscales, con la frialdad necesaria, buscaron sentencias ejemplares para detener la ola de chantajes que amenazaba con contaminar la vida de cualquiera. Y durante ese proceso, Estela se mantuvo serena. No porque no sintiera rabia, sino porque no quería que sus reacciones alimentaran la maquinaria que ella había decidido destruir. El juicio tuvo su ritual. Sean fue condenado por secuestro y extorsión. Sus cómplices recibieron penas significativas. Yvette fue hallada culpable de conspiración para difamación y de favorecer redes de chantaje. Susan recibió una sanción y en paralelo la mirada pública que acompaña a quien ha traicionado a la propia sangre. Hubo quienes le exigieron prisión simbólica, otros un perdón público. La justicia, en su medida humana, ejerció su función. No borró el dolor, pero dio espacio para que Estela reclamara su nombre. En el proceso judicial, sin embargo, aparecieron documentos inesperados, registros del hospital donde se revelaba una confusión que la hacía, de algún modo, más compleja. Un antiguo expediente, mal archivado, señalaba que en el nacimiento de una de las niñas de la familia Chao había una discrepancia en las iniciales. No era la bomba que la convertiría en heredera de la noche a la mañana, pero sí habría la posibilidad de que la maternidad y la herencia tuvieran más de una versión. Los peritos lo analizaron. Hubo fechas, testigos, nombres de enfermeras que vivían en pueblos pequeños. Nada era definitivo, pero la puerta a una investigación genealógica se abrió. Ronan no forzó la situación. Sabía que convertir la vida en un drama de ADN podía herir más que reparar. Dejó que la investigación siguiera su curso con la calma de quien sabe que las verdades tardan en caer por su propio peso. Para Estela, la posible confirmación de un parentesco biológico era menos importante que la certeza de su autonomía. No buscaba un escudo legal para justificarse, quería que su identidad no dependiera de la opinión pública. Meses después, cuando todo parecía instalarse en una normalidad que olía a rutina reconstruida, la ciudad fue testigo de otra escena que no había sabido leer. Un banquete donde los enemigos, por necesidad, tuvieron que sentarse a escuchar. Ronan organizó una cena privada. No fue una entrada teatral como la primera. Fue un movimiento calculado donde se presentaron documentos y pruebas, y donde la verdad fue expuesta con la fría gratitud de quien no necesita gritar. La sala estaba llena de rostros que habían participado y de otros que simplemente miraban. Susan, pálida, escuchó. Yvette, en silencio, no tuvo complacencia. La exposición no buscó humillar, sino cerrar el círculo. Una periodista amiga, Ana, publicó un reportaje con el subtítulo más duro, El precio de la mentira. En él se describía cómo se había intentado sustituir a una mujer por otra para proteger negocios, alianzas y conveniencias. Se detallaba el papel de cuentas fachada, el intercambio con Sean, los pagos. Fue una pieza documentada que no dejó mucho lugar a versiones alternativas. El público reaccionó con la volatilidad propia de quienes solo conocen noticias superficiales. Algunos pidieron perdón en voz alta, otros solo cambiaron de canal. Pero la piedra ya había rodado y su camino había sido trazado. La prensa exigió consecuencias y la fiscalía las impuso.
Con las cosas en su sitio, Ronan y Estela pudieron pensar en algo que, hasta entonces, había quedado en segundo plano: su propia relación. No era una relación simple. Los años compartidos en la casa les habían dado una historia compleja, en la que la cercanía tenía sombras que ellos no podían eludir. Había puntos oscuros sobre la naturaleza de su parentesco político y afectivo. Ronan, siempre cuidadoso, insistió en una claridad ética. «Si esto sigue», dijo una noche, «lo hará con absoluta transparencia. No quiero que nadie pueda decir que hubo aprovechamiento. Quiero que lo decidamos con la cabeza y el corazón». Ella, que había aprendido de traiciones, aceptó. Su vínculo con Ronan se volvió una alianza consciente, no una fuga de la soledad. Ambos tomaron decisiones que no son de revista. Hablaron con abogados, clarificaron relaciones legales sobre bienes e intenciones, evitaron la teatralidad. Eligieron además que su unión sería algo que nadie impondría. Sería un pacto firmado delante de las personas que más importaban, no un espectáculo. El compromiso no fue un acto de revancha, fue una promesa construida con la posibilidad de ser compañera. En la ceremonia íntima, rodeados por amigos que habían permanecido leales, Estela no dijo palabras grandilocuentes, dijo verdades sencillas, que no había olvidado el dolor, que no esperaba que fuera borrado, pero que aceptaba caminar con alguien que la había protegido sin erigirse en su salvador. Ronan, por su parte, habló de respeto y de proyectos. Habló de una sociedad en la que la justicia podía ser posible si se actuaba con coherencia. Hubo un momento simbólico. Sacaron de una caja un pequeño relicario que, años atrás, había pertenecido a la antecesora de la familia Chao y que Susan había guardado como un elemento de poder. Era una joya que no definía herencias, pero que sí daba nombre a historias. Lo abrieron juntos y encontraron dentro una fotografía antigua de dos niñas jugando en un jardín. No sirvió para declarar quiénes eran, pero sí para recordar que las vidas se construyen en capas, en decisiones y en amores imperfectos. Fue un gesto perfecto para sellar una promesa no de riqueza, sino de fidelidad a la propia narrativa. Con el tiempo, la ciudad dejó de mirarlos con la avidez que tenía por la sangre. La reputación de Estela se recompuso con su trabajo. Reapareció en proyectos de apoyo a mujeres que habían sufrido extorsiones. Creó una fundación para ayudar a víctimas de chantaje digital y dio charlas en escuelas de comunicación sobre la responsabilidad en redes. No buscó consuelo en el brillo, eligió la labor. Y la labor, al final, hila una reputación más resistente que la fama. Yvette, por su parte, pagó el precio en público. Perdió contratos, amigos y la facilidad para sonreír sin sobresaltos. Sean cumplió condena. Susan, después de pedir perdón en la plaza pública, intentó reconstruir lo que había perdido. Hubo miradas que no se olvidan y otras que se abren al perdón lento, que no exige borrar la historia. Algunos la aceptaron, otros no. La reparación no fue total. La vida rara vez lo es. Hubo, sin embargo, un día que quedó para Estela como una clara. En la inauguración de la sede de su fundación, caminó por el pasillo central y vio rostros que habían estado en los peores momentos y rostros que le habían ofrecido una mano. La tarjeta negra, la que había llegado la noche del desastre, ahora reposaba en un cajón junto a documentos que servían para dar becas, no para comprar silencios. Había un equilibrio nuevo, el poder como herramienta que se usaba para hacer justicia, no para silenciar. Ronan, a su lado, no buscaba cámaras. A veces ella lo miraba y veía en sus gestos el infinito cuidado de alguien que ha aprendido a no dejar que el miedo le dicte la vida. Le agradeció, una vez, no porque la hubiera salvado, sino porque le había mostrado que luchar por la verdad no era un viaje que se hace en soledad. La historia, que comenzó con la humillación en un salón lleno de lámparas y risas, terminó, si terminar es la palabra, con una mujer que decidió que su identidad no dependería de la opinión pública. Ella entendió que la sociedad mercantiliza la tragedia, pero también que la verdad, cuando se busca con paciencia y estrategia, puede contrarrestar la violencia. Aprendió que las alianzas importan, pero también la autonomía, que la venganza se disuelve si la sustituye la justicia,
que las promesas públicas tienen un sentido real si están acompañadas de actos privados. La última escena que se recuerda de aquella saga no fue la ostentación de riqueza, sino una mesa larga, de madera sin barniz demasiado brillante, donde Stella, Ronan, Anna, Mark y algunos amigos celebraron en silencio. El cierre de causas judiciales, el inicio de proyectos, el valor de las amistades que no abandonan. Había vino, sí, pero no se sirvió como trofeo. Era cuerpo. Hubo sonrisas contenidas, miradas cómplices, un futuro que se abría con cautela. Antes de despedirse, Stella salió al porche. Miró la ciudad a lo lejos. La noche no estaba hecha para respuestas fáciles, pero el murmullo del viento entre los pinos le pareció, por un instante, la confirmación de algo que ya sabía. La dignidad no se recupera con un vestido nuevo ni con una tarjeta negra. Se recupera paso a paso, en la coherencia de actos que ponen la verdad por delante del ruido. Ronan se acercó en silencio. No dijeron grandes discursos. Él tomó su mano y con una voz que era casi un murmullo, prometió algo que no tenía brillo. Caminar contigo, si tú quieres, sin espectáculos. Stella apretó la mano. Quiero, respondió. No fue una declaración para la prensa. Fue una decisión íntima que, sin buscarlas, cambió el curso de una ciudad que aprendió, por una vez, que hay cosas más importantes que una broma viral. La historia dejó lecciones, que una humillación puede transformarse en inicio de un proceso, que el poder no es malo en sí mismo cuando se usa para reparar, que la verdad exige paciencia y estrategia, y que la libertad de una persona no debería depender del aplauso de extraños. Stella cerró los ojos un segundo y se permitió, por fin, no sentirse observada. Fue la primera vez en mucho tiempo que no tuvo que demostrar nada salvo su decisión de vivir. Si hay un rincón donde la moraleja no se disfraza de consigna, es ese. El orgullo no cura, la justicia sana. Y la ciudad, que había organizado la vida de otros a los aplausos, ahora tenía frente a sí una mujer que reclamaba, con voz firme y sin rencor gratuito, su derecho a ser más que una etiqueta. Si esta historia te ha llegado, hay más relatos como este que muestran cómo la verdad a veces tarda en llegar. No te olvides de seguir la página para no perder las próximas historias de mujeres que decidieron reconstruirse.